Vamos a continuar nuestro trabajo práctico de oftalmología. Vamos a tocar el tema ahora de la óptica, que quiero hacerlo bastante simple, bastante comprensible, para que sepamos de lo que se trata este tema. Obviamente que óptica es un tema físico, matemático muy extenso, muy difícil de comprender incluso, pero yo lo voy a hacer lo más sencillo posible. Una dioptría, entonces, ¿qué es? Es una unidad de medida óptica, así como lo es los decibeles, que es una unidad de medida de audición, de sonido, el metro, que es de longitud, etc. Esto es lo mismo. Entonces, dioptría es la capacidad que tiene un lente para mover un foco a cierta distancia. Si hablamos de distancias para hablar de nuestras dioptrías, vamos a decir que puede ser 1 metro, puede ser 1 centímetro, o 1 milímetro, o una micra, pero es la capacidad que tiene mover de un punto a otro 1 milímetro. Vamos a hablar de 1 milímetro en este caso como ejemplo. Entonces, las dioptrías van a tener aumentos de acuerdo a qué distancia tienen que recorrer para poner la imagen en foco. Este concepto quiero que aprenda, vamos a hablar de este esquema ahora. Aquí vamos a ver, les he mostrado esto, les he graficado para que sea comprensible. Las dioptrías se miden en cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera medida que va a tener un lente va a ser de 0.25 de dioptría. Luego, como es cuarto, el siguiente va a ser 0.50, el siguiente 0.75 para llegar a la unidad. Entonces, para llegar a la unidad de una dioptría, necesitamos 1, 2, 3 niveles, 4 previos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa del 1 al 2, entonces va a ser 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.25, 2.50, 2.75, 3 y así sucesivamente. Esta es la forma de medida que tienen entonces las dioptrías. Cuando yo he escuchado muchas veces incluso a médicos decir, creo que tengo 0.60 de dioptría o 2.60, no existe tal cosa porque las dioptrías entonces se miden en cuartos, vamos a anotarlo aquí, cuartos. Entonces, de esa manera, cuando veamos las escalas que tenemos y los lentes que tenemos en las cajas de pruebas, los lentes van a ir en cuartos. Esta imagen, métanla bien en su cabeza porque es muy importante comprenderla. Entonces, como va a mover una distancia a otra, en este esquema de acá he diseñado dos cosas. Este es un ojo miope y este es un ojo hipermétrope. La R significa la retina, ¿ya? Entonces, el eje axial de este ojo va mucho más allá del 1,70 m. Han puesto aquí 1,90 m, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 dioptrías de diferencia, porque esto va a equivaler a una dioptría. Entonces, dos dioptrías es un lente que es capaz de empujar la distancia focal, que es la línea azul, hasta este punto, 2 dioptrías, 2. De este aquí, 3, 4, 4 dioptrías. De aquí, 5, 6 dioptrías, lo que aquí significa que necesitamos un lente de 6 dioptrías para mover la distancia focal de 1,70 m a 1,90 m. Este es un ejemplo nada más. Entonces, este lente que va a hacer este trabajo lo vamos a llamar lente negativo o esfera negativa, y el color que se utiliza para este tipo de esfera es rojo, por eso que lo pinto rojo. Entonces, esto vamos a poner aquí negativo. Entonces, esta es una esfera negativa para mover el ojo de la distancia focal acá a más largo. Y al contrario, este es un ojo hipermétrope, en el que vemos que aquí he hecho unas marcas yo de 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí hay 4 dioptrías que para mover la distancia focal, que está mucho más allá de la retina, para traerla, acortarla a esta distancia. Entonces, a este le vamos a poner el color azul, que puede ser blanco o negro, ¿no es cierto? En algunos momentos es blanco, y aquí vamos a poner que esto es 4 dioptrías. Entonces, estas son dioptrías positivas, estas son dioptrías negativas. Entonces, aquí hacemos lo mismo. El lente que va a hacer este trabajo es una esfera positiva. Entonces, las esferas positivas acercan
la distancia focal y las negativas alejan. Entonces, de esa manera les voy a mostrar qué es cada una de estas. Acá está primero, este es un lente esférico negativo y esférico positivo. ¿Qué es un lente esférico positivo? Es un lente biconvexo. Y una esfera negativa es una bicóncava. Entonces, estas negativas bicóncavas son las que nos van a ayudar para neutralizar o corregir la miopía. Obviamente son negativos. Y este que vemos acá, que es positivo, que es biconvexa, va a ser un lente positivo que nos sirve para la hipermetropía. Entonces, esferas negativas, miopía; esferas positivas, hipermetropías. ¿Listo? Color rojo casi siempre las esferas negativas, blancas o negras las hipermétropes. Para corregir el astigmatismo necesitamos un tercer tipo de lente, que es un lente cilíndrico. Entonces, esta vez ya no son esferas, son cilindros. Y los cilindros van a ser los que nos van a ayudar a corregir los grados de desviación que tenga también un ojo. Pero el cilindro tiene una característica especial. El cilindro también tiene sus dioptrías, igual que las esferas. Y lo importante de esto es que el trabajo que tiene un cilindro es 90 grados de la posición en la que se encuentre. Por ejemplo, este es un esquemita que hemos diseñado para que veamos lo complejo que puede hacer esto. Si yo pongo un cilindro en esta posición horizontal a 0 grados, significa que va a trabajar a 90 grados. Cuando un cilindro para un astigmatismo es colocado en el eje del 0, 180, se le llama astigmatismo con la regla. Astigmatismo con la regla. Y cuando yo quiero neutralizar lo contrario, pongo el cilindro en un eje de 90 grados, lo que significa que está funcionando a 90 grados, quiere decir en el eje de 180, 0 grados, ¿no es cierto? Es muy importante la colocación del cilindro para la corrección del astigmatismo, porque, por ejemplo, si colocamos a 45 grados, si bien tiene la misma dioptría que necesitas para corregir el astigmatismo, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está en el ángulo correcto. Por eso que medimos los ejes. A eso se le llama eje. Entonces hay que colocarlo siempre en el eje apropiado. Entonces por eso he puesto aquí eje. Entonces tiene que estar en el eje preciso para que funcione correctamente, para neutralizar el astigmatismo. ¿Cómo es que neutraliza esto? Entonces, el cilindro va a levantar la parte que es más baja y la va a subir a la parte para que iguale con este. Entonces, un cilindro va a hacer que, voy a hacer un dibujo acá así, que la córnea simule tener esa forma ahora, poniéndola esférica, o sea, volviendo a la esfericidad. Y la hace levantando en el eje que es más petizo. Si pongo en el eje de 0 grados, quiere decir que va a actuar en 90, que es más plana la córnea de este lado y el eje principal del astigmatismo está en este. Si coloco en este eje, quiere decir que está en 45 grados, está funcionando 135, quiere decir que mi córnea de este lado está plana, entonces hay que levantarla para que iguale en tamaño al otro. ¿Han comprendido? Así de fácil es este tema, claro que es mucho más complicado en la práctica, pero es muy importante que sepamos estas dos cosas. Para resumir el tema de la óptica, una esfera negativa va a neutralizar la miopía, una esfera positiva la hipermetropía y el cilindro el astigmatismo. Entonces, en un lente como el mío, por ejemplo, que tengo astigmatismo con hipermetropía, voy a tener una esfera positiva junto con un cilindro colocado en el eje que necesite mi cilindro para funcionar correctamente. ¿Listo? Basado en eso, entonces, vamos a seguir el siguiente paso, que es cómo escribimos las recetas. Las recetas médicas se escriben de la siguiente manera. Ustedes no han venido a mi consultorio, pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, obviamente que el recetario tiene nombre, etcétera, pero vamos a hablar. OD significa ojo derecho y OI significa ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, lo primero que se escribe en una receta médica es la esfera. Lo segundo que se escribe es el cilindro y el último el eje, el axis.
Entonces, voy a escribir esta fórmula de este paciente. Este paciente tiene una esfera negativa de 5.00 de dioptrías con un cilindro de menos 1,00 en un eje. El por este de la receta significa el eje 10 grados, ¿ok? Entonces, esto es lo que tiene este ojo derecho, y el ojo izquierdo vamos a hacer al revés, que sea 5 dioptrías positivas con una dioptría astigmática en un eje de 10 grados igual. Entonces, este ejemplo me va a graficar exactamente de lo que se trata. Si yo leo esto, entonces, si sé que el primer número de acá es una esfera, quiere decir que tiene una esfera negativa de 5 dioptrías. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una miopía de 5 dioptrías. Y en el caso del ojo izquierdo tiene 5 dioptrías también, pero con signo positivo, lo que significa que esta es una hipermetropía. Entonces, a este se va a llamar astigmatismo hipermetrópico y a este le vamos a llamar astigmatismo miópico. El eje está en 10 grados en los dos y tiene una dioptría cilíndrica. El ejemplo es más para el tema de las positivas y negativas en relación a las esferas. Los cilindros que trabajamos acá en Bolivia y en Latinoamérica son siempre negativos. En Europa tienen tendencia a usar cilindros positivos, pero nosotros usamos negativos. Entonces, este es el primer ejemplo de lo primero que hemos escrito. Ahora, otra posibilidad, vamos a escribir ojo derecho, tiene nada más que plano, menos 4 por 0 grados. Y el ojo izquierdo tiene más 6 menos 5 por 0 grados. Entonces, ¿qué leemos en esta receta de este paciente? Que este paciente no tiene ninguna esfera y tiene un cilindro de 4 dioptrías en un eje de 0 grados. Leído y expresado al paciente es: el ojo derecho tiene un astigmatismo puro de 4 dioptrías a 0 grados, mientras que el ojo izquierdo vemos que hay una esfera, y esa esfera es positiva con el cilindro, obviamente. Entonces, si es esfera positiva, voy a leer como 6 dioptrías de hipermetropía con 5 de astigmatismo en un grado en 0 grados. Entonces, esa es la otra posibilidad. Hay muchas posibilidades de acuerdo a cada una de las reglas. Vamos a dar otro ejemplo para que quede más claro. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, menos 6 SPH más 3 SPH. SPH significa spherical, esfera. Luego, el ojo derecho en este ejemplo es una esfera negativa de 6 dioptrías. Quiere decir que este ojo es miope de 6 dioptrías. Y el ojo izquierdo tiene un cilindro, diré una esfera positiva de más 3. Traducido a los diagnósticos, es una hipermetropía de 3 dioptrías puras. Tanto el ojo derecho como el izquierdo tienen una miopía pura y una hipermetropía pura. Los otros ejemplos ya los hemos dado con los cilindros. El cilindro, cuando viene con plano adelante que no tiene esfera, es un astigmatismo puro. Esta es una miopía pura, esta es una hipermetropía pura. Y las combinaciones que hemos hecho acá adelante: astigmatismo miópico, 5 dioptrías de miopía, acá una dioptría de astigmatismo en un eje de 10 grados. Este ojo tiene 5 dioptrías de hipermetropía con un astigmatismo de menos 1 en un eje de 10 grados. En otras palabras, todo lo podemos escribir como astigmatismo miópico, astigmatismo hipermetrópico, astigmatismo puro, astigmatismo hipermetrópico, miopía pura, hipermetropía pura, que es lo que habíamos mencionado antes. Entonces, ahora ustedes, cuando su papá venga y le diga: hijo, he ido al oftalmólogo y te cuento que esta es mi receta, quiero que me digas qué tengo, y ustedes sean capaces de decir: muy bien, papá, esta es la receta que te han dado, yo te voy a decir lo que tienes y vamos a poner el ejemplo. Entonces, esta es la receta de tu papá o de tu hermano, y tú le dices: bueno, vos tienes una miopía y astigmatismo, tienes un astigmatismo miópico en los dos ojos, de 7 dioptrías de miopía en el ojo derecho, con 2 de astigmatismo en un eje de 10 grados, y tú tienes en el ojo izquierdo una miopía de 5 dioptrías
con un astigmatismo de 2 dioptrías en un eje de 170 grados. Este ejemplo va a servir de ejemplo para los exámenes, porque para los exámenes yo pongo fórmulas de este tipo para que ustedes me digan de qué se trata. El extra viene con la hipermetropía, diré con la presbicie. Entonces, toda receta, una vez que tiene esto, que es lo principal, o sea, vamos a hacer de cuenta que es una receta adicional, dice ADD, o D, o I. Cuando ustedes lean en una receta por debajo de esto, las letras ADD significa addition en inglés, que quiere decir suma, addition. Y ahí nos va a decir cuánto tiene de adición. Entonces vamos a suponer que este lente tiene más 1,50 y este otro también más 1,50. Entonces este es la presbicia de este paciente. Entonces tiene miopía de 7 dioptrías con un astigmatismo de 2 en un eje 10 con una adición de más 1,50 de la presbicia. Esto tiene que ser una persona mayor de 40 años, porque la presbicia empieza después de los 40 años. Entonces, antes habían las escalas que hacíamos de la siguiente manera: de 40 a 45, 45, 50, 50, 55, ¿no es cierto? 60 años o más. Entonces, el paciente de 40, 45, 50, 55, 60 o más, ¿no es cierto? Entonces, entre los 40 y 45 generalmente toman entre más 1 y más 1,50. Entre los 50 y 55 ya estamos hablando de más 2 a más 2,50. Y los de 60 años para adelante casi todos tienen una adición de más 3 en esa escala. Entonces, si tienes un paciente que tu papá tiene más de 60 años y el oftalmólogo le ha puesto un lente de más 1,50, pues le ha puesto como si fuera para un hombre de 45 años. Y tu papá ya tiene 65, entonces esa medida de visión de cerca está mala. ¿Listo? Eso es lo que la medida final, para que ustedes comprendan en qué consiste esta cuestión de la óptica, de las dioptrías y de los lentes que colocamos. Gracias.